Imagina un mundo sin luz y sin sonido, donde la comunicación parece algo insuperable. Vamos a hablar de alguien que no solo superó la oscuridad y el silencio, sino que iluminó el camino para las futuras generaciones. La primer sordociega en tener una licenciatura, una autora aclamada con más de 14 libros y más de 500 artículos escritos. Fue una oradora inspiradora, defensora de los derechos de las personas con discapacidad. Hoy vamos a hablar de su vida y las lecciones que nos dejó con ello. Vamos a hablar de Helen Keller. Bienvenidos a su podcast, Liderazgo Consciente. El lugar donde compartimos ideas para desarrollar el líder que tú eres y así juntos hacer de este mundo un lugar mejor. Esto es Liderazgo Consciente con Rodolfo Mendoza. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Adáptalo al momento en el que me estés escuchando. Hoy vamos a hablar de Helen Keller, que al principio te quise contar quién era y unos de los tantos logros que obtuvo, así que te voy a contar su vida más o menos resumida, para que al final, como siempre ya sabes, nos vamos a los puntos por puntos, las lecciones que ella nos dejó. Resulta que ella desde chiquita quedó sordociega por una enfermedad que tuvo más o menos al año y medio. Quedó así y esto lo llevó a que los papás trataran de darle una educación, pero no sabían del todo cómo, y de alguna manera entre que no sabían cómo educarla y entre que la consentían y entre las limitaciones que tenía, la llevó a ser una niña como muy consentida y muy grosera con los demás. Pero como mamás nunca se rinden, y a la mamá le gustaba leer mucho, se empapó como del tema, y a la edad de 7 años que tenía la niña, a través de un libro se entera de alguien que tiene como contactos y estudia a personas así. Entonces lo van a visitar, Graham Bell, a lo mejor te sonará un poquito. Hablan con él y les recomienda que vayan a un instituto para ciegos, donde ahí conocen a Anna Sullivan, su maestra, que no solo fue su maestra, sino que fue esa amiga que le inspiraba confianza. Ella tenía 21 años, la maestra, y la niña 7 años. Si queremos hablar de Helen Keller, no podemos olvidarnos y no podemos dejar de mencionar a Anna Sullivan, porque gran parte del milagro de Helen fue gracias a Sullivan, esa maestra que le enseñó todo, porque para todo el mundo en ese momento ya tenía 7 años y era un caso perdido. Nadie quería enseñarle, los pocos que intentaban enseñarle renunciaban de inmediato, no veían ningún avance, ya estaban rendidos por completo todos. La maestra Sullivan, con 21 años, descubrió, después de tantos intentos y después de tantas formas, se dio cuenta que para hacerla entender y para poderle explicar lo que pasaba en el mundo, con una mano necesitaba tocar el objeto o sentir, y en la otra mano le explicaba, le deletreaba qué era eso o cómo se decía. En algunas historias se cuenta que lo descubrió con el agua. Imagínate a la niñita ciega y sorda con una mano adentro del agua y con la otra mano afuera, intentando así como que ¿esto qué es? Y la maestra le explicaba, le deletreaba. Así fue que empezó a aprender y así fue que empezaron a entenderse entre ellas dos. Fue cosa de que se entendieran y vieran esto para que ella no dejara de aprender y la maestra no dejara de enseñar. Aprendió francés, alemán, griego, latín, aprendió a leer los labios de las personas mientras ella los tocaba, o sea, para poder entender y saber qué era lo que estaba hablando cualquier persona, les tocaba la cara y les tocaba los labios, y ella, a través del movimiento que hacían los labios y las vibraciones que sentía, ya sea de la garganta o la respiración de la nariz, sabía qué era lo que estaban diciendo las personas. Un método muy poco usual, un método que a nadie se le había ocurrido, que tal vez no había pensado nadie, y que ellas dos empezaron a implementar, porque no puedo hablar de una sin la otra. Helen entra a la universidad y antes de graduarse, un año antes, saca su primer libro. La historia de mi vida y Luz en mi obscuridad son de los más populares que ella escribió. Termina la universidad y se gradúa con honores, y es la primer sordociega en conseguir graduarse de la universidad. Y en sus momentos de reflexión ella se da cuenta que contó con la fortuna de muchas personas que la apoyaban tanto económicamente como con contactos, con recursos, y empieza su camino como de investigación y activista, volviéndose una defensora de los derechos de las personas discapacitadas, concientizando a las demás personas, a
la sociedad, porque ella se da cuenta que hay muchos niños con discapacidad que no tienen los recursos para poderse tratar, porque había casos que de haber podido atenderse y de haber tenido los recursos hubieran reducido esa discapacidad, pero como no se atendían porque no tenían los recursos, pues se ponían más graves y ya se volvía en un momento en el que pues ya no se podía hacer nada. Se dio cuenta de niños que tenían el mismo caso que ella, pero que por falta de recursos no tenían esas oportunidades de desarrollarse como ella se había podido. Entonces, dentro de las cosas que ella empieza a hacer, se une a uno de los partidos de ese momento, Partido Socialista, y empieza a tener haters porque a muchas personas pues no les gustaba como la ideología de ese partido y las cosas que se decían, pero ella en su mente era como de yo voy a defender a todas las personas, y si este es el medio, este es el partido que me da una voz entre comillas, pues aquí estoy, lo voy a utilizar para defender a las personas. Crea una fundación para la prevención y el tratamiento de la discapacidad visual. Visitaba a los soldados que regresaban de la guerra lastimados, mutilados, para poderlos impulsar y que sirva como un ejemplo de inspiración de que a pesar de esa discapacidad podían seguir haciendo muchísimas cosas. Le dan la medalla de la libertad, su casa se convierte en un museo, incluso hay un día proclamado en su nombre, hay un día al año que tiene su nombre, es el día de Helen Keller. Se convirtió en un símbolo de lucha por los derechos de las personas discapacitadas y por los derechos de las personas en general. Fue de las que empezó con esto del derecho al voto de la mujer, veía por los derechos de los trabajadores, estaba en contra del racismo, de la esclavitud en aquellos momentos. Ella fallece, pero deja todo un legado, incluso hay estatuas en algunos lugares de ella porque su vida es un recordatorio de que las limitaciones pueden ser superadas y que cada persona tiene un gran potencial para aprender y lograr eso que se proponga. Y ahora sí, vamos a empezar con estas lecciones. Son 7 lecciones que nos dejó la vida de Helen Keller. La primera es la determinación y la perseverancia, y aquí hablo de las dos, tanto de Sullivan como de Helen, porque a pesar de los obstáculos claros que había, no se rindieron y siguieron intentando, porque ella lo decía: sabemos que no todo depende de ti. Sí fue consciente de eso, pero tener la determinación para conseguir esos objetivos que sí dependen de ti es lo que se consigue con perseverancia. Un líder sabe que los desafíos son parte de la vida diaria. En el liderazgo siempre va a haber desafíos, eso ya es bien sabido, pero la verdadera fortaleza está en superar esos objetivos a pesar de los obstáculos. ¿Cómo? Con determinación y perseverancia. La segunda lección es la empatía y comprensión. Claramente también le importó el desarrollo de los demás, porque te digo que se concientizó en que no todos tenían las mismas oportunidades, y entonces lo que ella intentó fue darles esas oportunidades. Fue una defensora apasionada de los derechos de esas personas y la voz de personas similares. Tengo un episodio donde hablo de la frase que más me gusta del Principito, que es: lo esencial es invisible para los ojos. Y Helen decía: la mejor y más hermosa cosa del mundo no se puede tocar ni ver, necesita sentirse con el corazón. Como líder necesitamos cultivar la empatía y la comprensión hacia las necesidades y los obstáculos que se le presentan a las otras personas, porque muchas veces no somos conscientes de ellos. Y mira, para comprender y empatizar necesitamos escuchar. Y mira, como líder, la comprensión y la empatía te permite construir relaciones que realmente sean significativas, relaciones sólidas, porque un líder que escucha y comprende a su equipo de trabajo es un líder que inspira confianza y lealtad. Y mira, muchas veces como líder cometemos el error de hablar y hablar y hablar y bla 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 bla, porque eso se nos da, y muchas veces hablar es lo más fácil, pero la realidad es que muchas veces tus colaboradores lo único que quieren es que los escuches, que empatices y comprendas, y muchas veces se logra más al hacer eso que al estar hablando. Pero bueno, esto me lleva a la siguiente lección, porque también el hablar es importante. Por eso te voy dejando como las lecciones punto por punto. En la descripción encontrarás los episodios donde hablo de cómo escuchar, y la tercera lección es la comunicación creativa que tuvo, porque para expresarse Helen aprendió de todo. Aprendió braille, el lenguaje de señas, este lenguaje que es como
táctil. Al principio te dije, aprendió alemán, griego, francés. Literal aprendió a hablar. Es decir, ella trataba de aprender todas las formas posibles para poder tener una comunicación. Te digo que también así con los dedos y tocando a las personas, su cara y sus rostros, podía entender. Por eso es que cuando me hablan que un lenguaje inclusivo nada más por ponerle la letra E, no me la creo. Este es el verdadero lenguaje inclusivo. Está bien que se luche por el lenguaje inclusivo, pero el lenguaje inclusivo son estos. Cuando aprendas estos lenguajes verdaderamente inclusivos, ya hablamos sobre agregarle la letra E a muchas palabras. Y lo digo porque tú y yo somos conscientes de que agregarle una E a una palabra no hace nada inclusivo. Y que eso es solamente una fachada, porque claro, es más fácil hacer eso que aprender todos estos lenguajes verdaderos, ¿verdad? Pero bueno, ese no es el tema y no me quiero desviar. Como líder, la comunicación es clave para transmitir tus ideas de una forma efectiva, de transmitir el mensaje y entonces inspirar, dirigir, motivar a todo tu equipo. Entonces, sí es importante la comunicación y ella nos da una lección de cómo ponernos creativos a la hora de tratar de darnos a entender. Y la cuarta lección es la inspiración a través del ejemplo. Solo con ver lo que ella hacía inspiraba a muchas personas a no rendirse. Empoderó a muchas personas con discapacidad que no la conocían, que no la escuchaban, pero nada más con ver todo lo que ella lograba las inspiraba. Como líder, nuestros logros y nuestras acciones realmente pueden impactar en los demás. Nos olvidamos que muchas veces las acciones hablan mucho más que las palabras. Y el error que llegamos a cometer como líderes es querer convencer con palabras lo que no podemos convencer con nuestras acciones. Porque como líder eres un ejemplo a seguir. ¿Y eso qué significa? Significa vivir los valores y los principios que defiendes o de los que tanto hablas. Eso es inspirar a través del ejemplo. Y bueno, vámonos por la quinta lección que nos dejó. Antes de eso quiero recordarte que te suscribas, actives las notificaciones si alguna lección te ha interesado, te llamó la atención, te enseñó y te dejó algo. Suscríbete, no se te olvide compartir, comenta y lo más importante es activar las notificaciones en cualquier plataforma que me estés escuchando. Es importante activar ahí la campanita porque si no luego no te avisa. En fin, esta lección es el aprendizaje continuo. Helen decía, el conocimiento es amor, luz y visión. Ella entendió que el conocimiento era clave para poder superar todos los obstáculos que se le habían presentado por la vida. Para superar esas barreras supo que tenía que tener un aprendizaje continuo. Ya te dije en varias ocasiones, aprendió a deletrear, aprendió a leer, aprendió a hablar y no nos quedamos, o sea, no se quedó nada más en pues ya, estoy bien. Aprendió un montón de idiomas, alemán, griego, latín, en fin, su aprendizaje fue continuo y constante. No se quedó nunca en un, bueno, ya sé esto, con esto es suficiente. El aprendizaje nunca termina en el camino del liderazgo y entre más rápido adoptemos esta mentalidad de eterno aprendiz, seremos un mejor líder. Porque así estaremos preparados para dirigir con sabiduría y podernos adaptar para enfrentar todos esos cambios y obstáculos que se nos presentan como líder a cada rato. Pero como líder corremos mucho el riesgo de dedicarnos solamente a enseñar y no a aprender. Mucho más si eres el líder que está hasta arriba, porque pues no hay nadie más arriba de ti, entonces ¿quién te va a enseñar? Y te dedicas solamente tú a enseñar en vez de también aprender, porque déjame decirte que el liderazgo nunca se deja de aprender. Sin importar en el escalón que estés, siempre hay algo sobre liderazgo que se puede mejorar o que se puede aprender. Yo tengo mis talleres de capacitación para líderes donde puedo formar líderes en tu organización. Si apenas van empezando, yo los formo, pero también si ya eres líder, me siento y también podemos aprender y enseñarte muchas técnicas y muchas cosas para mejorar tu liderazgo. Si te interesan esas cosas, puedes adquirirlas en la página web, está ahí abajo en la descripción. Y vamos por la número 6, que es ya la penúltima, que es tener una actitud positiva, no tóxica, actitud positiva. Y siempre que hablo de actitud positiva tengo que recordarte que no hablo de esta positividad tóxica, porque no todo el mundo es color de rosa y el pesimismo no siempre está mal. Para anticiparnos a una situación, para hacer una estrategia bien hecha, para pensar en un cambio, necesitamos ser un poco pesimistas. Hablo de la actitud que tomas al enfrentar esos desafíos que se te presenten, porque la actitud que tomas
le da mucho peso a lo que vayas a hacer. En muchas situaciones, ojo que digo en muchas y no en todas situaciones, el éxito o el fracaso depende de tu actitud. A eso me refiero, porque hasta la fecha, poniendo un ejemplo, se contrata por conocimientos, siempre se revisa qué sabes y qué no sabes y se contrata en base a eso. Pero los despidos, ¿por qué se hacen? Siempre los despidos son por temas de actitud. Así que sí es muy importante la actitud y eso define tu forma de dirigir y de liderar. Y vámonos por la séptima lección, esta es la última, que es identificar a esas personas que necesitas como apoyo. Necesitas a alguien que sea tu mano derecha. Y estoy hablando dentro de la organización, porque fuera tu pareja, tus amigos, varias personas te pueden apoyar, te pueden impulsar. Seguro que tienes personas y no tengo que hablarte de la importancia de esas personas, pero muchas veces en la organización nos hace falta ese apoyo, porque como líder no podemos hacer todo solos. Por eso te insisto y te digo que el formar líderes en tu organización es de lo mejor que puedes hacer para realmente crecer toda la organización. Necesitas un hermoso enemigo, necesitas saber de quiénes se rodea un líder. Esos son episodios de los que ya hablé y al final los puedes ir a buscar en la descripción. Recuerda que en la página web están disponibles mis servicios de conferencias y de capacitación. Helen encontró a esa persona que era su apoyo, Anna Sullivan, y te voy a hablar de cómo se expresaba Helen de Sullivan. Annie Sullivan era mi mentora y mi guía. A través de sus esfuerzos incansables transformó mi vida y me ayudó a convertirme en la persona que soy hoy. Y es que ella era la llave que abría la puerta a mi mundo oscuro y silencioso. Con su paciencia, su amor, su enseñanza, ella me liberó de las sombras y me enseñó toda la belleza que había en el mundo. No solo fue mi maestra, sino que también fue mi salvador. Ella me enseñó a comunicarme, a soñar, a aprender, a vivir plenamente. Su amor y su dedicación nunca serán olvidados. Así se expresaba ella de su amiga, mentora y maestra Sullivan. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, todos necesitamos a alguien como Sullivan. Y esa es la última lección, identificar a esas personas que necesitamos como apoyo. Identifica a esa Sullivan dentro de tu organización. Pero sabes que en este podcast compartimos herramientas para mejorarte como persona y mejorar tu liderazgo, porque nuestro objetivo es finalmente transformarnos en esa Sullivan. Nosotros ser esa Sullivan. Así que te voy a pedir que de favor compartas este contenido en tus redes sociales si quieres y te pareció excelente, compártelo en todas tus redes sociales. Pero puntualmente compárteselo a esa persona que en algún momento de tu vida ha sido ese Sullivan. Ya viste cómo Helen se expresaba de ella. Tal vez nosotros no somos muy buenos con las palabras. Mándale este mensaje, mándale este episodio y dile: tú eres mi Sullivan. Y ya que lo descubra y que después del episodio entienda por qué le dices que es tu Sullivan. No se te olvide por favor comentar, compárteselo a todo mundo, pero en específico por favor manda este mensaje: tú eres mi Sullivan. Escucha el episodio para que entiendas mi referencia. Y si tú llegaste a este episodio porque alguien te lo compartió diciéndote que eres su Sullivan, felicidades. Fíjate cómo impactas en los demás y muchas gracias por ser esas personas diferenciales en este mundo. Suscríbete para no perderte de contenido que te ayude a mejorar como persona y mejorar tu liderazgo. Y nada, recuerda, si quieres un mundo mejor, pon tu inteligencia al servicio del amor. Chao, chao.